Si no me equivoco, yo les dije que hoy comenzaba qué parte del libro de Hechos. Una pregunta, y hoy hay milanes, nos trajeron milanes para que se motive. A ver, ¿qué dije yo? Porque sí, sé que hemos tenido unos días que no, porque tuvimos campamentos jóvenes y otras cosas, pero dijimos que hoy íbamos a comenzar. ¿Qué sección del hermano Juan? No, ese es del capítulo. ¿Qué sección sería? Yo les dije, ¿qué parte del libro de Hechos? Dígame, hermano Mario. No. Dígame, José Fabio. Tampoco. No estén bateando, hermanos. Que esto parece un examen de colegio, hermanos. Hoy estamos iniciando la segunda mitad, dije, del libro de los Hechos. Ya que arrancamos. Así que para nadie hay milán, están castigados. Pero sí, podemos ver, Calecito, dejémoslo ahí porque veo que estas preguntas hoy no van a fructificar, pero la próxima semana sí, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿qué tenemos ahora en el libro de Hechos hasta este momento? Tenemos un inicio glorioso de la iglesia como tal, a partir de la llegada del Espíritu Santo, ¿verdad que sí, hermanos? Y con eso ellos recibieron poder para ser testigos. Y comienza, hermanos. Y ahora mi intención con este estudio es que usted pueda aprender y pueda repasar, si es así entonces, y tenga una visión general del libro de Hechos. Y comienza la iglesia a crecer y Dios les da una gran bendición aquel día de Pentecostés con miles de personas que vienen a Cristo y comienza la iglesia a trabajar y comienza a ver vida de iglesia. Vida de iglesia, hermanos. Una iglesia que tiene vida es una iglesia que se congrega, que pasa tiempo juntos, que hacen cosas juntos como iglesia. Yo quiero instarle a usted siempre, si usted quiere disfrutar su iglesia, venga siempre a la iglesia. Porque la iglesia tiene vida y se basa en la convivencia. Y es lo primero que encontramos acá. Empiezan ellos a dejar sus países, dejar su vida por allá, donde fuera que estuvieran, y se quedan en Jerusalén y ahí comienza la convivencia. Y comienzan a crecer, pero comienzan también los nuevos retos. Comienza la presión, comienza la persecución, comienza el ataque del enemigo, comienza las situaciones, pero hemos visto en una y otra vez las historias acá que nos relata el libro de Hechos, cómo la iglesia seguía, a pesar de no se detenía. Llegamos al capítulo 6 y vemos cómo empiezan a haber nuevos ministerios, diaconados. Vamos al capítulo 7 y vemos al primer mártir y empezamos a ver evangelistas. Y aparece Saulo de Tarso respirando amenazas con la iglesia, pero en la iglesia ¿qué? La iglesia sigue. Y también vemos cómo Felipe, un evangelista, va a Samaria y allá mucha gente se convierte. Y la iglesia en Jerusalén empieza a ¿qué, hermanos? Empieza a extenderse. Es el plan de Dios para toda iglesia, hermanos. Quiero que lo sepan. El plan de Dios para toda iglesia es que nunca pare de extenderse. Qué bueno lo que hicimos ayer. Amén. Qué bueno. Pero no es suficiente. Tenemos que hacer más. Tenemos que seguir. Tenemos que seguir abriendo iglesias. Tenemos que seguir expandiéndonos. No porque estamos edificando un imperio personal, no, porque es la voluntad de Dios para su iglesia. Es el plan de Dios para su iglesia. Y bueno, la iglesia se iba expandiendo y luego se expandió hacia Antioquía. Y ya vimos la conversión de Pablo y ya vimos cómo gente ahí se une a la iglesia y cómo hay una iglesia en Antioquía que ahora ayuda a la iglesia en Jerusalén que estaba pasando por un tiempo de necesidad enorme por el hambre que había. Y ahora vemos a una iglesia, por así decirlo, hija, auxiliando
a la iglesia madre en Jerusalén. Y es que así tiene que ser, hermano. Eso es lo que la Biblia habla de ayudarnos, de la ayuda mutua, de la cooperación mutua entre iglesias de buena doctrina. De buena doctrina. Entre iglesias de buena doctrina. Es así como funciona. Y ahora, Pablo es uno de los miembros de esta iglesia en Antioquía. Recuerda que fue con Bernabé y llevó la ofrenda a Jerusalén. Y luego regresa y con ellos viene Juan Marcos. Y ahí es donde arrancamos. El capítulo 13. Les invito a ponerse de pie. Y no sé hasta dónde nos va a dar tiempo hoy. Pero bueno, veremos. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, oiga como dice, había entonces, y note la frase, que en la iglesia, ya una iglesia independiente, una iglesia establecida. ¿Verdad, hermanos? ¿Verdad, hermanos? No tengan miedo, una iglesia establecida. Hoy se están abriendo muchas iglesias, pero no se están estableciendo iglesias. Establecida. Había en la iglesia, dice, que estaban en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto a Herodes el tetrarca y Saulo, ministrando estos al Señor. Y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado, a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y ¿qué? Qué importante esto, hermano. Qué importante esta frase. Y los despidieron. Señor, gracias por tu palabra. Pedimos tu bendición para el tiempo de estudio bíblico. En Jesús oramos. Amén. Gracias. Bueno, hoy comenzamos. Vamos a poner aquí. ¿No tienen el PowerPoint? Sí. Les falta un momento. Bueno, ustedes tienen ahí en sus hojitas de rellenar, ¿verdad? El nuevo equipo misionero entra en acción. Escuche, nuevo equipo misionero. ¿Qué significa esto, hermanos? Voy a empezar por ahí. Que al ser nuevo es mejor. Pues posiblemente sí. Yo no veo ningún problema. Y no está en mi corazón, por ejemplo, hermanos. Delante de Dios se los digo. Que la próxima persona que ocupe el pastorado de esta iglesia sea mejor que yo y ojalá que así sea. En serio se los digo. No se trata de mejorar esto, hermanos. Se me quedan viendo con un terror. Hermanos, se supone que la iglesia debe ser mejor cada día. Todo lo que sea nuevo en la iglesia debe llevarse todo lo que aprendió de la antigua generación y ser mejores y alcanzar más. Esta cuestión de estos celos y esto no funciona. No es de Cristo y no es de Dios. Las nuevas generaciones, ojalá, hermanos, logren más que usted y que yo. Y que cada vez las iglesias sean mejores. Más visionarias, más fuertes, más activas, con más hambre por las cosas del Señor. Ahora, hay un nuevo equipo misionero. Ya sabemos que es Pablo y Bernabé, y aquí comienza una aventura preciosa. Y aquí comienza el Señor a marcarnos de una forma aún más delineada cómo es que una iglesia abre iglesias y cómo es la obra misionera. Y este nuevo equipo iba a alcanzar más que los equipos anteriores. ¿Por qué? Porque tenían una excelente base. Gracias, hermano. Es que yo necesito algo siempre, hermanos, para mi garganta. De manera. Gracias.
Permítame hacer unas pruebas, hermano. Siempre hay que hacer pruebas. No sea que pase un desastre y sea yo el hazme reír de ustedes, ¿verdad? Aunque no creo que ustedes se vayan a burlar de nadie nunca, hermanos. Ustedes son gente muy madura. Sí, bárbaro. Mejor pasen al frente a orar de una vez. Nuevo equipo misionero. Claro, tenían toda la experiencia y lo que habían acumulado, perdón, los años anteriores de la iglesia, y esto era una excelente base para seguir poniendo una segunda planta. Y es que así debe ser, hermanos. Así debe ser. Nuevas generaciones que estaban aprendiendo de las generaciones anteriores. Y todo lo que se benefició de las historias, de las anécdotas, del consejo y de todo lo pasado, ahora iban a ayudarles a ellos a qué? A llegar más allá. Así debe ser siempre, ¿verdad? Ya tenían Samaria, ya habían llegado a otras partes, ya habían visto ahora, Samaria estaba relativamente cerca, ¿verdad? De Jerusalén, ahí, a unas horas, pero ahora vea que la iglesia está extendiéndose, ¿qué? Mucho más, llegando a Antioquía, y ahora de Antioquía se iba a empezar a extender, ¿qué? Aún mucho más. Es que es así, hermano. Es así. Ahora, yo quisiera, a forma de introducción, decir lo siguiente. Nunca diga, yo no. Usted nunca diga, yo no. Usted y yo debemos decir, Señor, aquí estoy. Si tú me quieres enviar, aquí estoy. Pero nunca diga, yo no. No hagamos eso nunca. Somos de Cristo, somos del Señor. Nuestra vida es del Señor. Y el Señor nos llama porque le pertenecemos a Él. Y si Él quiere usarnos en tal región, debemos estar dispuestos siempre. Amén. Así que el desafío para nosotros es estar siempre listos si el Señor nos llama y nunca diga, uy, qué miedo. Miedo debe darnos rechazar la voz de Dios en nuestra vida. Pero aceptar el desafío de Dios, lejos de tener miedo, debería ilusionarnos y de sentirnos muy honrados de que el Señor quiera confiar en nosotros. Amén, hermanos. Así que les animo a que siempre estén dispuestos, porque aquí hay un grupo de hombres que están ministrando, dice, estos al Señor. Es lo que dice el versículo 2. ¿Estaban qué? Sirviendo. Ninguno dijo, mándeme a mí. Ninguno vino. Ellos simplemente servían al Señor en lo que tuvieran que servir al Señor, y Dios empezó a qué? A tocar corazones y a tocar vidas. Estaban dispuestos. Apartadme a Bernabé, a Saulo para la obra, lo que los he llamado. Siempre hay que estar dispuestos, hermanos, que el Señor nos hable. Y si el Señor nos habla, no tenga miedo. Otra vez, tengamos miedo de rechazar el llamado de Dios, pero nunca tenga miedo de aceptar su llamado. Ahora, la iglesia, también a forma de introducción, tiene la enorme responsabilidad de abrir más iglesias. Y no usamos a los gobiernos ni a la política para esto. Ni andamos detrás de partidas específicas. Porque eso, hermanos, de una vez les voy a decir, con los años de la experiencia de la vida, cuando los políticos dan, los políticos piden. La obra de Dios debe ser sostenida por la misma obra de Dios. Y tenemos la responsabilidad de formar obreros, hombres, mujeres, y enviarlos a donde Dios los envíe a ellos. Tenemos esa enorme responsabilidad. Y algo importante, hermanos, es que las personas que van a ser llamadas
siempre van a ser personas que desde antes están en la acción. No son gente que se está quejando porque tienen que ir aquí y se están quejando porque tienen que ir allá. Ni se quejan porque los ponen a hacer lo menos vistoso en la iglesia. Una alarma que se enciende siempre es cuando la gente quiere pararse solo aquí. Esto es una mala señal. Significa hambre de poder. Significa hambre de mandar. Y no funciona así en el ministerio. El que quiere servir a Dios, ¿qué? Tiene que ser, ¿qué, hermano? El siervo, el más pequeño. Ministrando estos al Señor, dice. Así que estaban sirviendo. Limpie, recoja, cierre, llegue primero, váyase de último, vaya aquí, muévase. Sí, lo hacían con corazón, con amor. ¿Y qué hace el Señor? Llama a la gente así. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 3, por favor. Y aquí hay algo que nos puede animar mucho a nosotros. Y debe ser así. Esto nos debe animar a querer servir al Señor. Porque vea el versículo 9 del 1 Corintios 3. Porque nosotros, y el que está hablando aquí es, ¿verdad? Pablo está hablando por inspiración divina. Porque nosotros somos, escuche, colaboradores de Dios. Cuando alguien decide aceptar el llamado de Dios para la obra, se convierte en un colaborador de Dios en ese aspecto. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué significa colaboradores? Significa compañeros de trabajo. Wow, hermano, ¿entiende eso? Cuando Dios llama a una persona al ministerio, Dios le está diciendo, quiero que vengas a trabajar conmigo. ¿Cómo vamos a tener miedo? ¿Cómo nos va a dar miedo que un hijo quiera trabajar con Dios? ¿No lo ven, hermanos? Una bendición. Dice labranza, cultivo. Luego dice edificio. En sentido figurado, algo que se expande, algo que crece. Edificio, dice. ¿Y qué es lo que llama Dios a las personas? Dios les dice, lo llamo a que vengas a trabajar conmigo. Lo llamo, te llamo para que vengas a trabajar conmigo. ¿Para qué? Para que haya cultivo. Lo eterno. ¿Cuánta gente le da toda su vida a la empresa y la empresa la venden y la desaparecen? ¿Sí sabían eso, hermanos? Y desaparece y quiebra y se la roban toda la plata. ¿Y todo su esfuerzo qué? Pero lo de Dios queda escrito, hermanos, y eso no lo borra nadie. Así que Dios te llama a ser un colaborador. Ven a trabajar conmigo, ven a que lleve fruto eterno personas, hermano. Lo mejor de una iglesia, lo mejor de la obra de Dios es la gente. Y no es un anuncio. Lo mejor de la obra de Dios es la gente. Son las personas. Lo que pasa en sus vidas, sus matrimonios, sus hogares, sus hijos, es lo mejor. Y luego dice edificio, dice Dios, te llamo a que vengas a trabajar conmigo, te llamo a que vengas a producir fruto conmigo y te llamo a que edifiques, que expandas conmigo la obra. Crecimiento, hermanos. Qué importante. Muy bien. Vamos a ir nuevamente a Hechos, capítulo 13. Como les dije, aquí vamos a empezar ahora a ver la segunda mitad del libro de Hechos, que va del capítulo 13 hasta el capítulo 28, hasta el puro final. Y aquí vamos a empezar a ver los viajes de Pablo, su viaje a Roma también, sus viajes misioneros, su viaje a Roma. Ahora, vamos a ver el punto número 1. Ahora sí, punto número 1, el llamamiento. Hechos 13,
1 y 2. Lo voy a volver a leer. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, y aquí viene dando un número: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Quiero que note lo siguiente: Saulo es el último en mencionar la lista. Y usted sabe que en todo esto siempre hay un orden. Cuando se mencionaba en esas listas, siempre al primero, ¿qué significaba? Era así. ¿Qué era qué? Posiblemente el que tenía más liderazgo, el que tenía más tiempo. Es lo que sucedía en los evangelios, siempre se mencionaba a Pedro primero. Pero ahora aquí se menciona a Pablo de último. Ahorita hablamos de eso. El llamamiento. Bueno, entonces ya vimos, hermano, la última lección, que Pablo y Bernabé habían regresado a Antioquía con Juan Marcos, después de que llevaron la ofrenda, el donativo, el dinero para los hermanos de Jerusalén. Y ahora ellos regresan, ellos salen comisionados por su iglesia local, la iglesia de Antioquía, les dice, bueno, de la ofrenda que recogimos con amor y sacrificio para ayudar a los hermanos allá, ustedes la van a llevar. Por cierto, el domingo, ¿quiénes vieron el aniversario Canalete? Nadie lo vio. Algunos lo vieron. Resulta que a los hermanos se les quemó el parlante, tienen un parlante Bluetooth y se les descompuso. Entonces yo le hablé a los hermanos que estamos allá de Coronado y les dije, a los de Coronado, recogamos una ofrenda y compremos un parlante. Y recogimos casi todo. Una bendición. Y se los dejamos. Y estaban felices los hermanos. Qué bueno es siempre ayudar, hermanos. Qué bendición siempre es ayudar. Pero con el orden de la iglesia local. Que eso es algo que mucha gente no quiere comprender porque está muy establecido en la Biblia. La ofrenda para la iglesia en Jerusalén salió de la iglesia local. Y la iglesia local, esta iglesia de Antioquía, comisiona a Bernabé, a Pablo, para que ellos la lleven. No son llaneros solitarios que ni se congregan. Y ellos deciden qué hacer con el dinero. Es a través de la iglesia local. Si queremos que Dios bendiga la cosa. Y bueno, fueron y luego regresan. ¿Por qué? Bueno, porque esa era su iglesia, hermano. Uno sale de la iglesia de uno como Dios manda. ¿Me comprenden, hermanos? Es así. Uno se va de su iglesia como Dios manda. Así que Pablo y Bernabé salen porque la iglesia, la autoridad de la iglesia les envía. Hacen el trabajo ustedes. Regresan a su iglesia local como debe ser. ¿Y qué siguen haciendo? Siguen trabajando, no se les subió a la cabeza, ministrando esto al Señor. No, ya a mí no me ponga a barrer porque yo solo con las platas, si hay más ofrendas, yo las llevo. No, hermanos. No podemos permitir, hermanos, que el enemigo nos corrompa pensando que ya somos superiores. El enemigo nos puede corromper. Yo ya soy, yo ya tengo, yo soy aquí, yo soy allá. Vea qué corazón el de estos hombres. Ministrando estos al Señor. Regresaron a su iglesia local, gozosos, claro, de que habían podido hacer ese servicio, honrados de que les hayan confiado el dinero, felices de que pudieron servir, pero regresan a su iglesia. ¿Y qué siguen haciendo en su iglesia? Llegaron a pedir, llegaron a exigir puestos, llegaron a exigir púlpito. No. ¿Qué llegaron? Porque si se supone que usted y yo servimos, se supone que vamos madurando, se supone que la madurez nos ayuda a seguir entendiendo la vida como es. No permitamos que el enemigo corrompa las cosas de nuestra vida, hermanos. Entre más sirvamos,
debemos de amar más a la gente. Entre más sirvamos, debemos ser más humildes. Entre más sirvamos, debemos de ser más maduros, ¿verdad, hermano? No es al revés. Y ahora dice aquí, había entonces, versículo 1, en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros. Bueno, esto fue alrededor del año 44 después de Cristo. Todavía en este tiempo había función de profetas. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque la palabra de Dios no había sido completada. Todo eso se terminó, este ministerio de profecía, este ministerio de apóstoles, se terminó cuando la palabra de Dios fue terminada. Otra cosa que mucha gente en este país no entiende es esto. Pero bueno, esa es la bendición de pertenecer a una iglesia de buena doctrina, hermanos. Y valore la iglesia de buena doctrina siempre. Ahora vamos a ver los obreros. Oiga, y aquí se abre la llave. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. ¿Cuántos son? Son 5. Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Saulo. 5 es número de gracias. Hermanos, la gente que sirve en una iglesia de una forma responsable, dedicada, sin exigir cosas, son una bendición, una gracia de Dios para la iglesia. Gracias a Dios por gente así. Los obreros. Bernabé, Simón, que se llamaba Níger, Lucio Sirene, Manael, que se había creado junto con Herodes el tetrarca. Oiga, esto es interesantísimo. Un hombre con una educación que en aquellos años los hijos de los reyes les ponían compañeros de estudio. Todavía no sé hace cuánto, y ahí sí no les puedo decir, pero se hablaba de damas de compañía para las muchachas. Todavía hace 70, 80, 100 años. Este hombre tiene una gran educación, pero había tomado otro rumbo. Herodes tomó su rumbo. Y Manaén, tomó otro rumbo. La vida se trata de decisiones, hermanos. Es así. Y él decidió seguir a Cristo. Ahora hablemos entonces de los obreros. Bernabé encabeza la lista. Indica que era el maestro principal. Los detalles de la obra dentro de la iglesia se encuentran en los capítulos anteriores de Hechos. Hemos hablado de él, yo no puedo regresar. Bernabé era un levita, un hombre rico. Ya hablamos de él. Oriundo de la isla de Chipre. Es la isla más grande ahí en el extremo este del Mediterráneo. Y Bernabé encabeza la lista. Pero que esto es una cosa para mí muy interesante y fascinante. Podríamos decir que tiene lógica que siendo Bernabé, el que encabeza la lista, sea el que Dios llama. Y se va con Pablo, ¿verdad que sí, hermanos? Se van Bernabé y Saulo. Pero Saulo es el último. Posiblemente el último en llegar. Recuerden que Pablo era perseguidor de la iglesia, usted recuerda todo eso. Posiblemente era el último en que llegó a esa iglesia. Pero Dios decidió llamarlo. Y los demás no se enojaron. Me toca a mí. Yo soy el que ha estado aquí más. No funciona así, hermanos. ¿Quién es el que llama? ¿Sí sabían eso, verdad, hermanos? Dios es el que sabe. Y luego con los años, ¿qué pasó Bernabé? Pasó a estar bajo el ministerio de Pablo.
Y así debe ser, ¿no? ¿Están listos para eso? Luego aparece Simón, es el segundo mencionado. Es un nombre judío, por lo cual muchos piensan que era un judío que se había convertido. Y este hombre, Simón, pues él servía aquí en esta iglesia, una iglesia gentil, por así decirlo, ¿verdad? Tenía el sobrenombre Níger. Sugiere que su piel era oscura y muchos creen que era africano. Esta podría ser una iglesia multicultural aquí, hermanos, es lo que yo veo por todo lo que hay. Oiga, pero fue una gran iglesia. Porque cuando la gente viene a Cristo y este libro rige sus vidas, ¿qué importa cómo lo hayan creado usted? Usted obedece este libro. Este libro es la base, entonces. Este es el común denominador. No vamos a tener problemas. ¿Verdad que no, hermanos? Porque este libro es el que nos rige. Luego aparece Lucio. Nombre latino, es un nombre romano, latino. Oriundo de Cirene, del norte de África. Había oyentes de Cirene ahí, en Hechos 11:20, después lo veremos. Y algunos sugieren que Lucio es de los miembros fundadores de la iglesia. Y Lucio no fue llamado para esta área ministerial, fue llamado Bernabé. ¿Y quién? Y el último, Saulo. Y Lucio no está diciendo, ¿y yo qué? ¿Y cuándo a mí? Dios es el que llama. Luego aparece Manaén, un trasfondo diferente a los demás. Era que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Ya les expliqué a los príncipes, en aquellos años tenían compañeros de estudio. Y estos compañeros de estudio recibían la misma educación que recibía el hijo del rey. La mejor educación ofrecida de aquel entonces recibió Manaén. Más tarde, él y Herodes siguieron rumbos diferentes. Herodes decapitó a Juan y su destino es lo más terrible que le puede suceder a un ser humano cuando rechaza al Señor. Pero Manaén decidió seguir al Señor Jesucristo y se convirtió en un siervo y un obrero en esta iglesia. Qué especial, ¿verdad, hermanos? Ahora viene Saulo, al que ya usted y yo conocemos. Último en la lista. Algunos sugieren que sí, posiblemente fue por dos razones. Primero, es de los últimos en llegar, y al ser de los últimos en llegar, estaba todavía aprendiendo algunas situaciones en cuanto a cómo enseñar la palabra de Dios en la iglesia. Y estos días que Pablo estuvo fielmente en la iglesia de Antioquía, estos años, estos meses, me comprende, fueron los años de formación mientras Dios preparaba al apóstol Pablo para cosas más grandes. Y aquí está Pablo, aprendiendo, sirviendo en lo que puede, aprendiendo de Bernabé, de Simón, el que se llamaba Níger, de Lucio, de Manaén. Es el último. Pero la actitud de Pablo debió ser la correcta, puesto que Dios decide llamarle. Yo quiero poner aquí el paréntesis, hermanos, porque todo esto sale aquí a la luz. Nuestras actitudes cuando estamos en nuestra iglesia local, nuestras actitudes cuando estamos en nuestra iglesia local. Número 3, nuestras actitudes cuando estamos en nuestra iglesia local. Dicen mucho de quiénes podríamos ser nosotros el día en que Dios nos entregue una iglesia o nos permita hacer algo más. Y las actitudes de estos hombres, y en este preciso momento Saulo, es una actitud de humildad y de servicio. Versículo 2, ministrando estos al Señor.
Muy importante. Ahora, punto B, las palabras del Espíritu. Las palabras del Espíritu. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Esta es una frase importantísima, hermanos. No fueron llamados por los hombres. Es muy peligroso, hermanos, ser llamado por los hombres. El llamado de los hombres es muy vistoso, es muy entusiasta, tiene mucho brillo y mucho color, pero las personas que son llamadas por los hombres no permanecen en el ministerio. Cuando Dios llama, Dios fortalece, Dios ayuda. Cuando llaman los hombres, estamos en problemas. Es el Espíritu Santo el que llama. Y aquí están estos 5. Están trabajando. Cuando la palabra ministrar aquí que usted va a encontrar conmigo significa trabajar públicamente, trabajar seriamente, constantemente. ¿Qué estaban haciendo estos señores en la iglesia? Ocupados en la iglesia, enseñando, que habían profetas, habían maestros, ya vimos, pero también ¿qué estaban haciendo? Estaban sirviendo, sirviendo. De una forma pública, visible, no con la idea de que se notara para recibir algún aplauso o algún reconocimiento, sino que se veía, era obvio que amaban y estaban involucrados en su iglesia local. Y mientras estaban en esta gran tarea, dedicados con amor, con pasión, con responsabilidad a su iglesia local, entonces el Señor los llama. Ahora, los 5 estaban dedicados, ¿verdad que sí, hermanos? Los 5 estaban sumergidos. Pero Dios en su sabiduría, ¿se equivoca Dios, hermano? Algunos no están convencidos. ¿Se equivoca Dios, hermano? Dios decide llamar a 2. Y me parece totalmente cuerdo y correcto. Porque la iglesia de Antioquía, ¿qué tenía que hacer? Seguir adelante. Y si se van estos 5 de repente, ¿qué hubiera pasado? Hermano, mire, yo quiero decirle algo a ustedes. Usted nunca se sienta menos y nunca se sienta mal si usted no sale de aquí. Ahora, si Dios lo ha llamado y se queda aquí, siéntase mal por desobediente, ¿verdad? Porque Dios lo llamó. Pero si Dios no lo ha llamado, no se sienta mal. Es que qué importante es lo que usted está haciendo aquí para que esta iglesia siga. Y Dios lo tiene aquí porque Dios lo usa a usted para cuidar esta iglesia. Y que se vayan los que Dios llama. Y oiga, es una cosecha de amigos esto. A mí me gustan mucho estos temas. No es que perdemos 2 amigos cuando se va gente de la iglesia, no. Por el contrario, ganamos un montón de amigos que es la gente que va a aceptar a Cristo en el ministerio de ellos. Y los visitamos y ahora tenemos amigos en Canalete, tenemos amigos en Zarapiquí, en todo lado, hermanos. Es una bendición. Pero la gente que queda en la iglesia no debe sentirse menos. Ustedes no son menos. Piense en la ofrenda misionera que la iglesia envía. La iglesia necesita gente que se quede aquí, hermano, dando para misiones, testificando, trabajando y haciendo que la iglesia siga. Y salen 2, y a los años salen otros 2, y a los años salen otros 2, y usted dice, me siento mal. No se sienta mal. Usted, Dios lo tiene aquí haciendo un trabajo importantísimo y no es menos que nadie. Amén, hermanos. No es menos que nadie. Es una bendición tener gente fiel en la iglesia. Gente fiel en la iglesia. Voy a volver a decirlo. ¿Están conmigo, hermanos? Es una bendición tener gente fiel en la iglesia. Una bendición. Y los hermanos de las misiones agradecen mucho la fidelidad
de sus ofrendas, hermanos. Prometimos promesa misionera. ¿Qué pasó? Se nos cayó un poquito. ¿Qué pasó, hermanos? Si prometemos algo al Señor, hay que dárselo. Y Dios no nos va a abandonar. Se los digo para este mes, porque es importante. Y yo les había dicho que yo quería tener un fondo para cuando los hermanos Bismar y Alan tengan alguna necesidad y la iglesia de ellos primeramente no la pueda suplir, porque también es importante que ellos aprendan esto, pero hay momentos que no pueden suplirla. Qué bueno tener un fondo y decir, tome, sigan adelante para el carro, para alguna situación de iglesia. Amén, hermanos. Eso es lo que hay en mi corazón. Que puedan seguir también. Pero qué importante es que Simón, Lucio y Manaén se quedaran tranquilos. Bueno, se nos van dos, dijeron. Quedamos tres. ¿Qué dijeron? A echarle ganas, tenemos que seguir nosotros tres y oremos para que Dios nos dé otros dos y los entrenamos y seguimos. ¿Qué les parece, hermanos? Y que pasen los años y nos hacemos viejos y nos gastamos y más de uno dice, ya párela ahí. Nos hacemos viejos y nos gastamos haciendo las cosas de Dios, no desbaratando la vida en el mundo. Nos gastamos en las cosas de Dios. Y aquí tenemos, y Dios llama a estos hombres para la obra que Él los había. Dice, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Versículo 3, entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Vamos a parar aquí porque el tiempo ya corrió, pero traiga las hojitas la próxima semana si Dios quiere. Y seguimos adelante, hermanos. Señor, gracias que nos has permitido venir a tu casa. Pedimos tu bendición para el tiempo de invitación. En el nombre de Jesús oramos. Bueno, son estos 2, 3 minutos, no sé, son de suma importancia. No sé si hay alguien acá sin Cristo, pero si no tiene al Señor, este es el momento. ¿Quién dice yo necesito a Cristo Jesús? Levante su mano y vamos a orar por usted. ¿Hay alguien? Muy bien, mis hermanos, qué importante es la iglesia local. De ahí sale todo lo demás. Es la iglesia local la llamada a evangelizar. Es la iglesia local la llamada a abrir iglesias. Es la iglesia local la llamada a sostener ministerios. Es la iglesia local. Y qué importante es ser fieles en la iglesia local. Y qué importante es mantener el oído y el corazón sensible hacia el Espíritu Santo nos llama. Hermanos, no tengan miedo ninguno de ustedes. Dios nunca abandona. Dios no falla. Dios es fiel. Dios nos llama a la guerra y luego nos abandona. Nunca es así. No tengan miedo, hermano, hermana. Hermanos, no tengan miedo que Dios llame a nuestros hijos. ¿Me oyen, hermanos? Si Dios llama a nuestros hijos, dígale, hijo, hija, vaya. Les apoyamos en todo lo que podamos. Y vayan y denle su vida al Señor, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Qué importante, hermano. Vamos a orar si gusta. Señor, gracias por permitirnos venir a tu casa, por darnos el culto esta noche. Pedimos tu bendición, Padre. Siempre en nuestras vidas, siempre en nuestra iglesia.
si mañana vivimos, si tú nos permites vivir, que te honremos, que seamos de bendición a alguien. Pedimos por la hermana Mayuri, Señor, se recupere. Totalmente por la hermana Ide, Señor, que se recupere. Queremos pedir por el hermano Juan, esa operación que él necesita, Padre, por favor. Pedimos por Pablo, mi Señor, actúa con poder. Te lo pido, Señor. Siempre pedimos por consuelo para hermano Roy y su familia, para Cholito y su familia, para hermanos Chinchilla, todos ellos. Tú les consueles con tu paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento. En Jesús oramos.